Bienvenido a un capítulo más. Apaga la luz, cierra tus ojos y déjate llevar por una historia que desafía la lógica y se esconde en los rincones más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablaremos de los Foo Fighters, esos extraños objetos que persiguieron a pilotos y que hasta hoy siguen siendo un misterio sin resolver, una sombra en la historia oficial que pocos se atreven a explorar. Imagina estar en medio de un cielo devastado por la guerra, donde la muerte se siente tan cerca como el frío del aire a miles de metros de altura. Estás pilotando un avión de combate, escudriñando el horizonte en busca de enemigos, cuando de repente algo que no debería estar allí aparece. Luces brillantes, rápidas, que se mueven con una inteligencia inquietante, siguiendo cada uno de tus movimientos. No son balas, no son bengalas, no son aviones conocidos. Son los Foo Fighters. Pero, ¿qué eran realmente estos objetos? La primera vez que se reportaron fue en 1944, en medio del conflicto más sangriento de la humanidad. Pilotos estadounidenses y aliados comenzaron a narrar encuentros con luces que se desplazaban erráticamente en formaciones imposibles, que parecían observarlos, acecharlos e incluso jugar con ellos en el cielo. Algunos las describieron como bolas de fuego, otras como luces pulsantes, otras con movimientos imposibles para cualquier tecnología humana conocida en ese tiempo. Lo inquietante es que estas luces no atacaban, no disparaban ni causaban daños visibles, pero su presencia causaba un impacto psicológico enorme. Pilotos relataban cómo estos fenómenos los seguían durante largos periodos, algunas veces toda una misión, causando nerviosismo, desconcierto y miedo. ¿Acaso eran armas secretas, nuevas tecnologías enemigas o algo mucho más extraño? El término Foo Fighters fue acuñado por los pilotos estadounidenses, pero el misterio se extiende más allá. También pilotos alemanes reportaron fenómenos similares. En ambos bandos, los informes eran consistentes: luces rápidas, pequeñas, que no respondían a las tácticas de combate y que parecían desafiar las leyes físicas. Existen documentos oficiales desclasificados después de la guerra que reconocen estas observaciones, pero se mantienen en el secreto lo que realmente fueron, dejando lugar a especulaciones y teorías que hoy alimentan los debates sobre fenómenos no identificados en plena guerra. Pero la historia de los Foo Fighters va más allá de simples luces en el cielo. Algunos investigadores señalan que estos objetos pudieron ser tecnología experimental, desarrollada por alguna potencia secreta, quizás incluso ligada a los programas nazis que buscaban armas revolucionarias. Otros creen que los Foo Fighters fueron manifestaciones de algo más allá de nuestro entendimiento, fenómenos extraterrestres, inteligencias no humanas, observando y quizá interviniendo en un conflicto que marcó el destino del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que en plena guerra un fenómeno tan recurrente y documentado haya sido ignorado en los libros oficiales? ¿Por qué nadie quiso estudiarlo a fondo? ¿Acaso la verdad era demasiado incómoda para ser revelada? Aquí comienza la conspiración. Los pilotos describieron que las luces tenían comportamientos casi inteligentes, capaces de seguir a varios aviones a la vez, evadiendo maniobras bruscas y reaccionando a las formaciones de combate. Algunos testigos aseguraron que intentaron dispararles, pero las luces se desviaban, como si supieran dónde atacar. Otros reportaron que las luces emitían una especie de energía que interfería con los sistemas electrónicos de sus aviones, causando fallos y desorientación. Un arma secreta. Podría ser, pero nunca se encontraron restos ni pruebas claras. Las fábricas de armas y los centros de investigación oficiales negaban cualquier vínculo con esos objetos. Por el contrario, los informes oficiales muchas veces minimizaban los encuentros, atribuyéndolos a ilusiones ópticas, reflejos o estrés de combate.
Sin embargo, la evidencia oral y los testimonios persisten, casi como un eco que se rehúsa a desaparecer con el tiempo. Los Foo Fighters quedaron grabados en la memoria de quienes los vivieron y en los archivos secretos que ahora comienzan a ver la luz. Te invito a que en este momento pienses en lo que significa todo esto. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la historia y de la realidad? Saber que en los cielos de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad fue testigo de algo inexplicable, algo que pudo cambiar el curso de los acontecimientos, o al menos plantear preguntas que aún no tienen respuesta. Si te ha atrapado este misterio, te invito a compartir este episodio, dejar un like y suscribirte para seguir explorando juntos estos enigmas que el tiempo y la historia han querido ocultar. Lo que hace aún más inquietante esta historia es el silencio que la rodea. Tras el fin de la guerra, muchos pilotos trataron de hablar sobre los Foo Fighters, pero encontraron puertas cerradas, indiferencia y hasta amenazas veladas para mantener el secreto. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué intereses había en ocultar la verdad sobre estos fenómenos? Algunos documentos filtrados apuntan a que las agencias de inteligencia, tanto aliadas como del eje, estaban fascinadas y aterradas a la vez. Se sospechaba que estas luces podían ser pruebas de un tipo de tecnología desconocida que en manos equivocadas podría alterar el equilibrio mundial. Se dice que se establecieron grupos especiales para investigar estos avistamientos, con resultados que nunca fueron divulgados. Pero, más allá de la especulación militar, surgen otras teorías. Existen relatos de antiguos pilotos que afirmaron haber visto estas luces detenerse, cambiar de color o intensificar su brillo justo antes de que se produjera algún desastre aéreo, como si fueran señales o advertencias. Algunos las llaman mensajeros del cielo, presencias que no están aquí para dañar, sino para observar o quizás para proteger. Lo cierto es que hasta la fecha, ningún país ha dado una explicación oficial y satisfactoria para estos encuentros. Ni la tecnología de la época, ni los secretos mejor guardados de los laboratorios militares alcanzan a explicar las maniobras imposibles, la velocidad y la capacidad evasiva de estos objetos. Con el paso de los años, los Foo Fighters han sido relacionados con los avistamientos modernos de ovnis, dando pie a la idea de que esos extraños visitantes de la Segunda Guerra Mundial fueron los primeros indicios de una presencia constante y silenciosa que nos observa desde las alturas. Podría ser que la guerra solo fuera una excusa para revelar o al menos acercar una verdad mucho más profunda sobre nuestra realidad y el universo. Las interrogantes se multiplican. ¿Eran los Foo Fighters una tecnología secreta alienígena entregada a algunos gobiernos? ¿O eran manifestaciones de un fenómeno natural aún desconocido para la ciencia? ¿Podrían ser inteligencias extraterrestres que durante uno de los momentos más oscuros de la humanidad decidieron intervenir o estudiar desde lejos? A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la obsesión por entender estos fenómenos ha llevado a investigadores, militares retirados y expertos en ufología a recopilar testimonios, analizar reportes oficiales y explorar documentos clasificados para armar un rompecabezas que todavía tiene piezas faltantes. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Crees que los Foo Fighters fueron solo luces inofensivas o piensas que en realidad estábamos siendo vigilados? Si tienes alguna teoría o comentario, no dudes en compartirla. Esto nos ayuda a crecer, a descubrir y a entender mejor estos enigmas. Antes de seguir, me gustaría que te detuvieras un momento a imaginar la escena. Un piloto solo en el vasto cielo de Europa, rodeado de muerte y caos, de repente se encuentra con algo que desafía toda lógica. ¿Qué sentirías tú? ¿Miedo? ¿Curiosidad? ¿Asombro? Esa mezcla de emociones es la que han transmitido quienes vivieron estas experiencias, un misterio que se aferra al alma humana.
En este punto, te invito de nuevo a compartir este episodio, a dejar tu like y a suscribirte para no perderte ninguna de estas historias que desafían lo conocido y lo que nos enseñaron. Este viaje apenas comienza. A medida que la guerra llegaba a su fin, los Foo Fighters desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido. Ya no se registraron nuevos avistamientos ni encuentros, como si hubieran cumplido su propósito o simplemente se hubieran retirado del escenario humano. Pero el eco de su presencia nunca se apagó. Con el paso del tiempo, muchos veteranos trataron de contar su historia, pero la incredulidad y el escepticismo les cerraron puertas. Algunos fueron tachados de locos o soñadores, otros prefirieron guardar silencio, cargando ese secreto como un peso silencioso en su memoria. En la actualidad, los Foo Fighters siguen siendo un capítulo oscuro en la historia de la aviación y la guerra. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos por entender el fenómeno OVNI, ese vínculo directo con un conflicto bélico y la evidencia testimonial los convierten en un caso único, intrigante y perturbador. Mi opinión personal es que los Foo Fighters representan un misterio que trasciende la guerra, la política y la tecnología. Son un recordatorio inquietante de que hay mucho más allá de lo que la humanidad está preparada para comprender o aceptar. Tal vez fueron vigilantes silenciosos, tal vez advertencias o pruebas de fuerzas desconocidas que operan en nuestro mundo sin que lo sepamos. Sea cual sea la verdad, una cosa queda clara. Los Foo Fighters nos invitan a cuestionar la realidad y a abrir la mente a posibilidades que desafían la lógica. Y en tiempos donde la información se controla y la verdad se oculta, explorar estas historias es un acto de valentía y curiosidad que nos conecta con un pasado que todavía guarda secretos. Así que mientras apagas la luz, cierra los ojos y dejas que la oscuridad te envuelva. Recuerda que en algún lugar del cielo, durante aquella guerra devastadora, hubo luces que nunca debieron estar ahí. Y quizás, solo quizás, sigan allí, observándonos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que más personas se atrevan a descubrir lo que muchos quieren mantener oculto. Hasta el próximo capítulo.